y una palabra que es muy común entre los hijos de Dios, entre los cristianos, es el evangelismo. El evangelismo, así se va a llamar esta serie de temas que vamos a tener. El evangelismo. Usted puede decir, pues, ¿qué me pueden enseñar del evangelismo? Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Entonces, su serie se va a llamar el evangelismo. Gloria al Señor para que lo tenga ahí. Pero durante el proceso no nomás, hermano, va a ser durante las clases que vamos a tener en estas semanas, no nomás vamos a aprender, sino que lo vamos a tener que poner en práctica. Yo estoy pensando, con la ayuda del Señor, ya cuando vayamos más avanzados, con la ayuda de Dios, que Dios nos esté ayudando en la enseñanza, un día venir un sábado, gloria al Señor. Ya ven que estamos yendo a cada segundo sábado del mes, pero aquí afuera vamos a hacer algo con la ayuda del Señor. Vamos a tener una carpa, vamos a tener guitarra y vamos a cantar y vamos a predicar allá afuera, hermano, a las personas. Vamos a pararnos ahí y a las que vayan pasando, vamos a cantar, vamos a proclamar el nombre del Señor allá afuera. Vamos a empezar a trabajar, hermano, gloria al Señor, en el Señor. Vamos a trabajar para el nombre de Dios. Vamos a hacer algo para Él. Porque haciendo eso, hermano, nuestra vida espiritual, hermano, cobra brillo. Y esto no nomás es para unos cuantos, sino va a ser para todos, hermano. Todo aquel que pueda hablar va a tener que estar aquí, gloria al Señor. Y vamos a empezar, hermano, con este tema. Y una pregunta que le voy a hacer para empezar a actualizarnos es esta. ¿Qué es el evangelismo? Ayúdenme. Me voy a quitar el micrófono. ¿Qué es el evangelismo? Llevar las buenas nuevas. Llevar las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelismo? Es llevar las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? De salvación. ¿Mande? De salvación. De salvación. Es una noticia buena de salvación. ¿Qué es llevar las buenas nuevas? Cuando dice la escritura que estaban los pastores, ¿se acuerdan? Estaban los pastores, sus ovejas, y de repente una luz aquella, y una voz le habla y dijo, y le da las buenas nuevas: he aquí yo traigo buenas de grande gozo, que hoy en la casa, ciudad de David, ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor. ¿Qué tiempo se vivían en esa era, en esos años? ¿Qué se movía? ¿Qué se vivía? Recordemos que en el tiempo ese donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, estaban los fariseos, que eran de el grupo religioso más fuerte, más poderoso. Los fariseos eran los encargados de las sinagogas, hermano, del templo. De ahí le seguían los escribas, los saduceos, eran grupos también, pero eran más de menos no se puede decir, de menos poder, pues, pero los más sobresalientes eran los fariseos. Y en esa época también estaba el pueblo de Dios, estaba bajo el dominio de los romanos. Era el imperio romano el que estaba ahí. Y me viene un poco a la mente el tiempo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, donde ellos no eran capaces de opinar o de hacer algo que a ellos se les ocurriera, sino que el pueblo de Israel vivía bajo la opresión o bajo la autoridad de Faraón, del rey de Egipto. Y no podían hacer nada si
si el faraón les decía, denle más carga, denle más trabajo, lo tenían que hacer porque eran esclavos. No eran dueños de sus pensamientos, no eran dueños de sus acciones. Si tenían que trabajar día y noche, los ponían a trabajar día y noche. Había una opresión tremenda. Acá, en el tiempo de los fariseos, de la nación de Israel, cuando estaba bajo dominio de los romanos, no era de esa misma forma, pero ellos estaban en lo religioso nada más, lo religioso. Lo que era lo político, lo que era el poder judicial, lo que era ya la ley de esta tierra, los encargados eran los romanos. Los romanos eran los que predominaban ahí. Eran los gobernantes en ese tiempo. Los gobernantes eran los romanos. ¿Qué tipo de vida llevaban aquellos hermanos que esperaban la venida del Señor? ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivían? No tenían una libertad como la que tenían cuando estaba David. Cuando estaba David se vivió una libertad, una tranquilidad, hermano, del pueblo, que aunque había guerras y luchas, pero ellos no había ningún pueblo que los oprimiera al pueblo de Israel, sino que David era el que llegó el tiempo de Salomón y lo mismo, hubo guerras en el tiempo de Salomón. Tranquilidad total, no había opresión, no había nada. El pueblo de Israel era libre de ir a adorar a Dios a donde él estaba estipulado que fuera. Pero en el tiempo de los romanos no podían hacer mucho. Nomás los concernientes a los religiosos tenían la libertad, pero ya alguien fuera ya no podía. Entonces vivía una situación donde la libertad de expresión contra el gobierno no se podía hacer. No se podía hablar en contra del gobierno porque eran culpables, eran reos de muerte. Y los encargados de juzgar a aquel que cometía delitos ya no eran los propios judíos. Aquellos que se encargaban de ejercer la ley de aquel que mató ya no eran los judíos. Aquel que robaba ya no eran los judíos. Eran los romanos. Eran los encargados de impartir la justicia social. Pero lo religioso eran los judíos. Cuando levantan esos falsos en contra de nuestro Señor Jesucristo y lo quieren juzgar porque la enseñanza que el Señor traía, hermano, dice la Escritura que es del cielo. Es del cielo. De allá viene la noticia a la humanidad. Y se venía, hermano, hablando de ese reino que se había acercado a la tierra. A lo cual, hermano, a los fariseos no les llegó con mucho agrado esa noticia, sino que ellos vivían pensando y aún leyendo y queriendo literalmente lo que la Escritura decía, no sabiendo que en muchas partes la Escritura habla de un sistema, en términos figurados acerca de lo que iba a venir, de las profecías. Y agarraron a nuestro Señor Jesucristo y lo acusaron de que había blasfemado. Y lo llevaron ante Pilato. Y le dijeron, no, es que este hombre, y dijo Pilato, yo aquí no tengo nada que hacer. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a la ley que ustedes tienen, hablando de los religiosos, porque era un problema religioso el que traían. No era un problema con el gobierno, no era un problema social el que traían, que Jesús había robado, que había afectado a un ciudadano. No, el problema que traían era un problema religioso. Entonces Pilato dijo, yo, ¿qué voy a juzgar en ese tema? Yo no tengo nada que juzgar. Júzguenlo ustedes conforme a las leyes que ustedes tienen, les dijo Pilato. ¿Y qué dijeron los judíos? Pero nosotros, conforme a la ley, fíjense qué cosa, ¿no? Ahí sí tomaron la ley. Conforme a la ley no es lícito dar muerte a nadie. ¿Sí me entiende cómo estaba la situación con los fariseos? Y estando en ese dominio de los fariseos, estando en ese dominio de los romanos, y estando aquellos pastores allá en el campo alimentando a aquellos animalitos,
se les viene esa bola y dice: aquí yo les traigo nuevas de grande cosa. ¿Sabe qué, hermano? Hay un canto que dice que Dios todo el tiempo llega a tiempo. Llega a tiempo. Que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. ¿Y los iba a salvar de qué? Pero todo era el tiempo que Dios había señalado que tenían que suceder las cosas. ¿Cuánto tiempo duró el Señor sin hablar nada? ¿Cuánto tiempo duró sin hablarle a su pueblo después de ese tiempo que guardó silencio el Señor? Pero como dice Don Canto, mientras que Dios está tomando el silencio, Él está trabajando en algo. Y mire, desde guardar silencios esos 300, 400 años, viene la buena noticia. Atrás de esos 400, 300 años, viene la noticia de que iba a venir ya el Salvador. Y esa mujer, hermano, de 80 y tantos, 90 años por allá, que le tocó ver, hermano, esa gloria. Y aún aquel hombre que el Señor le había dicho que no iba a morir sin que viera la salvación, sin que viera al ungido del Señor, sin que viera al Mesías y que lo tomara en sus brazos. Esa gente vivía esperando esa buena noticia, a lo contrario de los fariseos, que ellos no vivían esperando la buena noticia, sino que ellos seguían conforme a la ley. Por eso Jesús, y se lo repetí yo clases anteriores, Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, y por consecuente, no siendo hijos de Abraham, pues tampoco eran hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo, de vuestro padre el diablo. Y lo que les decía el viernes también, este hombre que se atreve a decir de que si Dios le dio un talento, Dios es egoísta porque Dios no quiere que se le cante otra cosa sino solamente a Él. O sea, acusando a Dios de que era Dios egoísta. O sea, tremendo, hermano, gloria al Señor. ¿A cuántas mujeres David le cantó, hermano? ¿Cuántas mujeres David le llevó serenata? ¿A cuántas mujeres David le compuso un verso ahí? Qué bonitos, chulos ojos tienes. ¿A cuál de las mujeres David le escribió ahí? ¿Ah? Lo que Dios, el don que Dios le dio a David, se lo entregó a él. De lo tuyo, de eso mismo yo te doy para atrás. Y eso es lo que vamos a ver, hermano. Entonces, el evangelismo es predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿A qué se refiere la buena nueva? Ya se los dije ahorita. Vamos a empezar poco a poco con esto, para que usted se arme bien y cuando Dios nos permita ir a hablarle a alguien o Dios nos permita hablarle a alguien, saber cómo responder. Saber por qué las personas tienen que buscar de Dios, por qué las personas tienen que buscar a Jesús, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y nos remontamos 6,000 años para atrás. ¿Qué pasó cerca de 6,000 años para atrás? ¿Qué pasó cerca de 6,000 años para atrás? El pueblo era esclavo. No más, todavía más para atrás. Adán y Eva. Adán y Eva. Hasta allá nos remontamos, hasta Adán y Eva. Hasta el huerto del Edén. Hasta allá nos remontamos. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita un Salvador? ¿Por qué se necesita una salvación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de ir a predicar el Evangelio allá afuera? ¿Cuál es el motivo de ir y pararnos enfrente o hablarle a alguien de la salvación? ¿Por qué? Porque se había perdido la comunión entre el hombre y Dios. Y volvemos a un punto muy importante. Le platicaba yo a mi esposa algo. A veces me da mucho por hablar a mí con mi esposa, hablar de cosas, temas del Señor, acerca de por qué la gente no es feliz. ¿Por qué las personas no son felices?
¿Saben qué es el no ser feliz? Qué bueno que pregunta. Es sentir un vacío dentro de nosotros. El no ser feliz es sentir un hueco dentro de nosotros. Pero cuando andábamos y no desconocíamos a Dios, queríamos llenar ese hueco, esa necesidad que teníamos dentro, queríamos llenarlo con cosas de este mundo, lo común, lo normal. Algunos se iban de viaje, vamos a salir de viaje, tratando de mitigar un poco ese vacío. Otros tristemente se hundían en el alcohol para mitigar un poco ese vacío. Otros a las drogas, otros a cometer todo tipo de actos que van en contra de Dios, tratando de una manera u otra llenar ese vacío interior. Pero qué maravilla, qué buena nueva cuando viene la Escritura a nosotros y ese hueco que no sabíamos cómo llenarlo se empieza a llenar y empieza a haber un cambio, una felicidad en nuestra vida, que aunque no tengamos nada, vivimos felices. Que aunque estemos padeciendo enfermedad, vivimos felices. Que aunque venga la angustia, persecución, vivimos felices. ¿Por qué? Porque ese vacío interno fue lleno y nos sentimos fortalecidos, nos sentimos, mire, el otro día talaron, ¿sabe lo que es talaron? Cortaron un árbol y lo estaban cortando y le dije, oye, ¿por qué lo están cortando? Es que ese árbol está dañado. Oye, ¿cómo está dañado? Mira cómo está, mira, el tronco está bien verde. No, el problema que tiene este árbol tiene un problema dentro estaba hueco, ese árbol hueco. Y como está hueco, se le empezaron a meter todo tipo de plagas y todo tipo de situaciones de ahí que empezaron a dañar el árbol de arriba para abajo. Y lo cortaron, y sí, cuando lo cortaron, ahí estaba el hoyo. Y adentro del árbol, el hoyo. Un vacío. Estaba vacío por dentro. Y la humanidad, cuando estábamos nosotros sin conocer a Dios, vivíamos vacíos, ¿no? ¿Cómo llenábamos ese hueco? Estábamos infectados y nos empezábamos a contaminar nuestra vida. Y se iba a cumplir la Escritura donde el hacha está puesta de raíz de todo árbol. Aquel que no llene ese hueco con Dios va a ser cortado y echado al fuego. Y ahí ya no hay manera de volver atrás. Por eso, qué importante es que usted llene su vida, llene su vaso cada vez que usted busca de Dios. No nomás refiriéndose cuando viene usted a la iglesia, sino en su casa. Usted llene su copa en su casa. Si está en su trabajo, también por eso cantábamos que le entregamos muchas horas al trabajo, muchas horas a lo que vivimos en esta vida. Y le dedicamos muy pocas horas a Dios. No quiero decir que está mal que ofrezcamos más horas, mucho más horas a las labores de este mundo que a Dios. No quiero decir eso, sino que estando en nuestro trabajo, estando en nuestro hogar, que meditemos, que nos llenemos del Señor, que por eso cantamos el canto, mi pensamiento eres tú, que en nuestra mente esté el Señor, y eso va a permitir de que haya un escudo, y eso va a permitir de que nuestra copa no se vacíe, y todo el tiempo vamos a estar llenos del Señor. Van a llegar a querernos hacer un daño, van a llegar a querer levantar un falso, y sabes que no nos van a dañar, porque estamos huecos por dentro. Un tambo, un recipiente, por ejemplo, una botella de agua. Una botella de agua. Si la botella está llena con agua, usted no la va a poder aplastar a ninguna manera con sus manos. ¿Cómo la aplasta para adentro? Si está llena de agua. Pero si está vacía. Y eso es lo que el enemigo viene a querernos aplastar. Pero como estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, no va a poder hacer nada en contra de nosotros. No nos va a dañar, porque lo que está dentro permite de que estemos respaldados, cubiertos. Pero si estamos vacíos,
Yo a mí me dan muchas, no sé lo que quiere decir, si usted entiende lo que quiere decir, ñañara, ¿sabe lo que es ñañara? Cuando alguien se toma una botella de agua, está vacía, y la agarra y siento que siento bien raro. Se oye como muy violenta la cosa, pero siento, ay Señor. Hermano, así suena nuestra vida cuando no estamos llenos del Señor y el diablo viene y la aplasta. Pero estando llenos del Señor, resistimos y Él huye de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, y fíjense una cosa tan tremenda que tenemos. Cada por ejemplo, está un país, voy a comprar un pizarrón, hermano, voy a comprar un pizarrón, no sé si hay un perdón que está jugando, hermano, pero hay lápiz, hay marcadores. Mire, fíjese nomás cualquier continente, no, cada continente. Pero cada país, hermano, por ejemplo aquí, en Estados Unidos, tenemos el consulado mexicano. En Los Ángeles está el consulado de El Salvador y hay diferentes consulados. Pero en realidad no se llaman consulados, se llaman embajadas, se llaman embajadas. Son embajadas, nomás que el otro término es consulado, pero son embajadas. Ok, ¿y cómo se llama el líder de ahí? Embajador. ¿Y qué es la función del embajador? Representar, comunicar de una parte para otra y otra parte para otra. Ese es un embajador. Nosotros, yo y usted, somos embajadores del reino de Dios. Gloria a Dios. Somos embajadores del reino de Dios porque estamos transmitiéndole a las personas el mensaje de Dios, a las personas. Ahora, vemos la necesidad de la persona y ¿qué hacemos por medio de la oración? Le pasamos la información a Dios acerca de esa persona. ¿Sí me entienden? No me explico. Amén, amén. ¿Ok? Somos embajadores, somos intermediarios. Dios aquí puso una embajada. Hay una embajada aquí del reino de los cielos. Entonces, nosotros como embajadores llevamos el mensaje allá a las personas y recolectamos información. Llevamos información y recolectamos información. Ok, Dios nos dice, ve, háblales esto. Vamos y hablamos del amor de Dios. Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere darte salvación. Dios quiere darte tranquilidad. Dios quiere darte paz. Dios. Y aquella persona abre su corazón y nos dice, tengo esta necesidad. Tengo esta situación en mi familia, estoy enfermo, estoy padeciendo esto. Y esa información nosotros se la entregamos a Dios por medio de la oración. Nos arrodillamos y Señor, bendiga a aquel hombre, a aquella mujer, está necesitado, está enfermo, tiene problemas familiares. Diferente. Entonces somos embajadores, ¿verdad? Somos ese medio que Dios utiliza para llevar información y para traer la información a Dios. Ahora, Dios lo sabe. Dios sabe lo que aquella persona está padeciendo. Dios lo sabe. Pero el trabajo de nosotros es llevar la información a Dios. Por eso intercedemos los unos. Aún nosotros entre nosotros intercedemos los unos por los otros. ¿Verdad? Intercedemos. Alguien se para aquí enfrente o en las bancas y pide la petición. Hermano, le pide la petición por eso, por eso y por lo otro. Las hermanas cuando tienen sus reuniones, los jóvenes cuando tienen sus reuniones. Entonces, captamos la información nosotros. La hermana pidió su necesidad. Entonces, ya nosotros esa información se le damos a Dios. Señor, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú eres todopoderoso. Mira la necesidad de mi hermano, mira la necesidad de mi hermana. ¿Verdad? Recolectamos información y se le damos a Dios por medio de la oración. ¿Lo había visto usted de esa manera o no lo había visto de esa manera? Recolectamos y vamos. Pero también
el hermano o la hermana está necesitado de una palabra, ¡pum! Sacamos de la sabiduría de Dios y venimos al Señor y decimos, del Señor esa palabra de sabiduría. Hermano, esto dice el Señor para ti. Mira, la Escritura dice esto. Entonces somos embajadores. No nomás yo, no nomás tú, todos somos embajadores de Dios. Y ese es el grande privilegio. Mire, ayer los hermanos tuvieron la reunión aquí. Entonces, ya había quedado yo con Jonathan de traerlo al parque. Y hablé con el hermano Joel y dije, hermano, vamos a ir al parque. Oh, sí, está bien, hermano. Voy a llevar a mi esposa con las hermanas. Y ahí nos fuimos al parque. Y nos fuimos al parque para que los niños jugaran un momento ahí. Y ya jugaron los niños un momento ahí. Y me fui para mi casa. Pero yendo para mi casa, vi un letrero que dice, hermano, que el sheriff está abriendo oportunidad para que se inscriban como voluntarios en el sheriff. Pero esos que se inscriben como voluntarios les dan un pago a ellos, no igual que a los que están a que fueron a la escuela, sino que por ser voluntarios les dan una gratificación por algo. Hermano, nosotros, aunque no somos ángeles, aunque no tenemos el poder nosotros mismos, gracias, Señor. Pero al llevar esa buena nueva, llevar esa salvación, Dios obra y Dios a nosotros nos bendice. ¿Cómo? De una u otra manera, no sabemos cómo, pero Dios nos bendice, ya sea de una manera o de otra manera, pero Dios no se queda con el trabajo de nadie. Dice que todo lo que hagamos en esta tierra, Dios nos lo va a recompensar. Y el principal motivo de que usted, hermano, haya venido al camino de Dios, ¿cuál es? Primeramente es que usted obtenga la salvación. Ese es el primer motivo. Pero después de ahí, hermano, después de ahí entra el versículo que dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Es que no tengo tiempo para ir a evangelizar, no tengo tiempo para ir a hablar a las almas. ¿Con cuántas personas hablas diariamente en tu trabajo? Ahí está tu oportunidad. ¿A cuántas personas salen a pelear con usted cuando le pone un ticket, hermano? Digo, sin pisar calles, ¿verdad? Ahí, vámonos. ¿A cuántas personas, hermano? O sea, tenemos la oportunidad de esparcir ese evangelio. Tenemos la oportunidad. Hay mies, hay mies. Además que los obreros son flojos, leí un día yo. Son pocos, dice, pero aparte de ser pocos, algunos son. Dios nos ayude, hermano. Porque ese tema que vamos a iniciar, hermanos, es para agarrar conciencia y trabajar en el Señor. Ahora, a lo que le decían los sheriff, qué grande, hermano. Mire, parece que no, pero si usted ve una patrulla que dice voluntario, si él quisiera tocar ver esas patrullas, ¿verdad? Y dice, este no hace nada. Ajá. Nomás ese voluntario lo para usted y usted tiene que pararse. Y ya llega otro policía y a ver qué pasa, pum, le estoy en infracción. ¿Hacen o no hacen nada los voluntarios, hermana? Sí. Están representando a los sheriff, están representando a algunos a la policía y tienen una autoridad también de hacer cumplir la ley. Hermano, yo y tú tenemos un privilegio tan grande de que nosotros se nos haya confiado esa palabra de salvación. Tenemos un privilegio, hermano, que a nosotros se nos ha dado esa palabra para ir y llevarla. Y que las personas, hermano, ya no vivan más en desgracia, sino que sean sacadas de ahí, hermano, y puestas en esa peña, hermano, como dice el Salmo 40. Pero tú y yo tenemos ese grande privilegio, hermano, gloria al Señor. Porque miren lo que dice Romanos 10:13, primer versículo. Por eso le decía la otra vez, si usted le pregunta al que le pregunte, ¿es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo
hijo de Dios. Todos van a decir que son hijos de Dios, nada más decir que es hijo de alguien más o de alguien que no queremos ser hijos. Pero tenemos que llevar la verdad, decirle a las personas cuál es la situación que están viviendo y darles también la solución. Miren, uno de los errores muy grandes, hermano, que hay en la medicina es que una persona tiene un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Me duele la cabeza. Y van al médico. ¿Qué te pasa? No, pues me duele mucho la cabeza. Oh, tómate unas Tylenol y vámonos. ¿Verdad? Y se toma las Tylenol y se le calma por unas 2 horas el dolor. Pero a las 4 o 5 horas tiene que tomar otro Tylenol. Entonces, si el dolor continúa, ese dolor de cabeza ya no es normal. Tiene que haber una inspección más a fondo. Hey, vas a ver, vamos ahora a hacer unos análisis. Van análisis de esto, del otro, O ¿sabes qué? Tu dolor de cabeza es por eso, porque lo primero que nos duele nosotros es la cabeza, ¿va? Porque estamos enfermos, ¿va? Entonces ese es el como dice, es cuando le duele la cabeza a uno, es cuando está el check-in prendido, pues. Cuando el foquito del check-in del motor del carro se prendió, chécate el motor. Entonces, pero lo primero que hacen los doctores, tómate una Tylenol. Pero el dolor continúa, ahora estudio más profundo y más profundo. Lo mismo pasa, hermano. Nosotros debemos irnos profundamente con las personas para dar el antídoto. El antídoto. Que ellas sepan de lo que están enfermas. Un enfermo, hermano, una persona que va enferma, hermano, va y yo estoy bueno, yo estoy sano, pero cuando tú le estás enfermo de esto y tomar este medicamento para que contrarrestes esa enfermedad, le da el medicamento exacto. No le da un medicamento nomás porque sí, sino que le da a base a la enfermedad, le da el medicamento. Atacar esa enfermedad. La enfermedad que del pecado que hay ahorita, hermano, la único antídoto que hay es nuestro Dios. Es el único que puede sanar, de quitar, de borrar ese pecado. Amén, aleluya. No hay nada más. Romanos, ¿por qué le decía esto? Por lo que vamos a leer. Yo no le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque no gustan de Dios. Pero, espérate, ¿pero por qué me voy al infierno? Entonces, primeramente, lo que tenemos que explicar a las personas, la razón, el motivo y cuál es la solución. Y no nomás de repente ya darles el boleto para el infierno. Hey, mira, aquí está tu boleto que está en el infierno. Espérate, no se puede. Versículo 13. ¿Lo tiene? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Y luego hace la pregunta, bueno, sí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo van a poder invocar el nombre del Señor si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en aquel del que no han oído? Las personas, ¿cómo pueden creer en Dios si no han oído de Dios? ¿Cómo usted creyó en Dios, hermano? De repente, como a Joseph Smith se le vino la revelación ahí. ¿Cómo fue usted que creyó en Dios? ¿Y cómo irán? Dice. ¿Y
cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, un error que cometimos es decir, tú pídele a Dios y Dios te va a ayudar. Dios tiene el poder. Pero ¿cómo van a invocar a aquel de que no han creído? ¿Y cómo van a querer de aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados? ¿Ok? ¿Y cómo van a ser enviados si no son, hermano, ¿cómo se dice? Si no están preparados en el conocimiento. Una cosa lleva a otra. Ahí le va. Mateo 28. Aquí vamos a empezar con algo muy bonito, hermano. Muy bonito, vamos a empezar con algo. Aquí se llama, yo no escribo muy bonito, hermano, pero Dios me perdona. Si no, no me ayuda la que tampoco. ¿Se entiende, va? ¿Qué es eso, Dios? Evangelismo, ¿sí le entiende, va? Gospel, no. Evangelismo. Y ahorita vamos a ver un versículo. Lo vamos a descifrar ese versículo. Mateo 28, 18. Romanos, ahorita que leímos Romanos, todo aquel que va a predicar, todo aquel que lleva la buena nueva tiene que estar preparado, tiene que tener conocimiento de Dios, tiene que creer en Dios, tiene que saber quién es Dios, tiene que saberlo. Porque si no conoce a Dios, ¿qué va a ir a predicar de Dios? ¿Qué va a ir a hablar de Dios a aquel que no? Yo no, fíjense, María, a veces cuando tenemos error hablamos de las personas sin conocerlas y nos volvemos mitoteros. Siempre decía, pero cuando realmente conocemos una persona, hermano, no vamos a hablar no vamos a hablar a la ligera de esa persona. A veces juzgamos un libro por su portada, sin leerlo aunque sea. ¿Cuánto les tocó ir a los videoclubs? ¿A cuánto les tocó, hermana? ¿A cuánto les tocó ir a ver los videoclubs, las películas que rentaban? Los videoclubs de Starbucks, ¿cómo se llama? Starbucks y algunas otras. O aún, hermano, en el Red, ¿cómo se llama? Redbox. ¿Verdad? ¿Cómo a usted le llama la atención una película? Por el cover. ¿Eh? Por el cover. ¿Mande? Por la portada, ¿va? Y, hermano, entramos al videoclub y ¿cuántas películas no había, hermano? Hermano, ni la agarramos y la leíamos, sino que nomás por la portada nos guiábamos, ¿verdad? Y nos topaba, ay, se mira bien, y resulta que era... O sea, que no servía para nada la película. Juzgábamos por la portada. Pero yo y usted, hermano, no podemos jugar por la portada. Tenemos que dar a conocer el contenido de lo que tiene eso. Entonces, una persona, no todos podemos juzgar a una persona o a otra persona sin conocer
ha servido la persona para juzgarlo. Como para llegar y decirle, te vas a ir al infierno. Pero por eso vamos a empezar a estudiar el evangelismo. Ahora, Mateo 28, 18. Para que el Señor, hermano, para que el Señor pudiera decir esto, las primeras palabras. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Mateo 28, 18? Léalo. Toda potestad me es dada. ¿Por qué Jesús se atrevía a decir que toda potestad le había sido dada? Porque él había pagado en la cruz por nosotros. Bueno, por el pecado del mundo a través de su sangre. Exactamente. Pero el sello de ese pago en la cruz del Calvario, miren, los otros dos que estaban ahí pagaron por sus delitos. Pero nuestro Señor estaba pagando por los delitos de nosotros. Pero la confirmación, por ejemplo, ¿qué le puede decir? Ok, usted va se da mucho en el Jack in the Box o en el Carl Jr. Se da mucho donde hay un letrero que dice que si usted no recibe su recibo, la comida es. ¿Le ha tocado? No, que si le ha tocado gratis. Y si le ha tocado ver ese letrero. ¿Sí le ha tocado ver ese letrero? Nomás a mí, a la mano Fabiola, nos ha tocado. ¿Verdad? Dice, si usted no recibe su recibo, la compra es gratis. Y en muchos establecimientos, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque ¿cuál es la prueba de que usted pagó? ¿Cuál es la prueba de que usted le pagó a aquel? El recibo, ¿va? A tal grado que usted viene y le reclama. Por ejemplo, se da mucho en la Rose, que se va en la marca, en las tiendas, en la Macy's, lo que sea, que para poder salir de la tienda hay unos sensores, ¿verdad? ¿Sí? Y resulta que alguien se roba algo y sale y empieza a pitar, la alarma empieza a sonar. Y aquel empieza a correr y lo atrapan. Y dice, ¿por qué corres? Pues corro porque no puedo volar. ¿Ah? Pero lo agarran. Pero hay veces que usted paga ya, le dan su recibo, sale y empieza a pip la máquina. ¿Le ha tocado? Se viene alguien de allá, entonces usted le dice que se está pitando, pero mira, aquí está mi recibo. Y le checan la mercancía y le dicen, pues todo está bien. Y la pagan así de ahí, y ya deja sonar, se va. Pero ¿cuál es la prueba de que usted pagó? El recibo. ¿Cuál es la prueba, hermano? Lo que hace válida la salvación que el Señor pagó con nosotros en la cruz del Calvario. No. La resurrección. Esa es la confirmación, el sello. Ese es el recibo que Él resucitó, que la muerte no lo pudo contener. No lo pudo, la muerte no, ese es el sello, el recibo, ese es que no hay duda de que Él pagó porque Él resucitó. Él ya pagó, pero resucitó. Entonces, ¿por qué le hablo que Él resucitó en este punto? Porque aquí donde está hablando, el Señor había resucitado ya. Por eso dice el Señor, toda potestad me es dada. Por eso se atrevía a decir eso con toda claridad, porque Él había vencido la muerte. Había vencido, y dice la Escritura que había ido a predicar a los espíritus encarcelados allá abajo. Pero Él venció la muerte, venció esa. Mire, hermano, yo soy muy escéptico, se le llama la palabra. Cuando alguien dice, Dios me permitió ir al infierno y volver. Yo conozco un caso nomás en la Biblia que
permitió ir y ellos lo regresaron. Y dice otro, Dios me permitió ir a los cielos y contemplar. ¿Por qué no te quedaste allá de una vez? Para ir a batallar otra vez acá, quédate allá de una vez. No es manera despectiva lo que estoy haciendo, sino que ya estás allá, que vienes a batallar otra vez acá. Y el rico quería que Lázaro pudiera sufrir otra vez. Mira qué negocio. Manda a Lázaro, pues Lázaro ya la tenía ganada. Manda a Lázaro, espérate, ¿cómo? Ya la tenía ganada, ¿qué? Y Lázaro, a lo mejor escuchando a Lázaro, ¿yo qué tengo que ver aquí? No, yo ya la gané. Estaba siendo consolado. Y estaba siendo consolado, imagínense, de la llaga, que los perros venían y la lambían, comiendo migajas, y de repente estar en el seno de Abraham, hermano. Que si iba a querer separar ahí, capaz de que a Abraham le dice, ¿sabes qué, Lázaro? Pues alista el chivo para ir para abajo. ¿Cómo voy para abajo otra vez? Oh, algo tremendo, ¿va? Ahora, el Señor dice que bajó allá, hermano. Él sí bajó y regresó y resucitó. Nadie ha podido hacer eso. Nadie. Que sueñemos nosotros, que tengamos un sueño de que hemos ido que el infierno se nos presentó en un sueño, cualquiera lo puede tener, o en un sueño, hermano, que Dios nos presente cómo son los cielos, es otra cosa, pero ir en espíritu, o sea, morir y ir al infierno. Soy un poco escéptico en eso, porque por lo que me he leído lo que es la escritura. O sea, está tremendo, está considerarse eso. Entonces, Jesús dice esas palabras con toda autoridad, toda la potestad, todo el poder. Potestad quiere decir poder, todo el poder me es dado. Todo el poder me es dado. Todo el poder. Y él continúa diciendo, hermano, en el cielo y en la tierra. Yo tengo poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder yo lo tengo en el cielo y lo tengo en la tierra. Todo el poder, toda potestad me da. ¿Y qué dice el versículo 19? A ver, cuando el hermano David explica esto, hermano David. Ponemos así, ahí no lo puedo decir, hermano Diana. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por consiguiente, por consecuencia, por eso, eso quiere decir por tanto. Y hay una palabra aquí que me gusta. ID, no, digo I. Y esa primera palabra que está ahí. Está el padre, está en la familia y la mamá le dice a la hija, pues tráeme el jabón que está en la lavandería. Y es ve, es lo mismo. Ir, ve, es lo mismo. Ir y ver es lo mismo. Pero no de ver. Ve. Como dice el versículo, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos es sabio. Eso de que ve no quiere decir que vayamos a la hormiga, sino que pongamos atención a lo que ella hace. Ve, o sea, toma consejo, toma ejemplo de la hormiga. No quiere decir que vayamos y veamos ahí y estemos contemplando a las hormiguitas, cómo hacen las cosas, no, sino que veamos el ejemplo, porque vamos a ir pues aquí el I. Y el ejemplo que le estoy poniendo cuando alguien le dice a su hija, ve y tráeme el jabón de la lavandería. Pregunto yo, ¿es opcional? ¿Por qué no? Porque está ordenado.
¿Es opcional esto? Igual los dos. ¿Es opcional? Pregunto yo. O ese, ve, tráeme, ve a la lavandería y tráeme esto. En nuestro caso no es opcional cuando le damos una orden a nuestro hijo. ¿Es opcional? ¿Es una opción? ¿Es opcional cuando le decimos a nuestro hijo, ve y haz este mandado? Ya que si le decimos esta palabra, si puedes, si quieres, si te dan la gana, cuando tengas tiempo, es opcional. Ahí sí cabe decir que es opcional, ¿verdad? Cuando tengas tiempo, bueno, pues voy a ver cuando tengo tiempo. Si puedes, no puedo. Pero al momento de que hay una orden directa y dice, es opcional. Cuando Jesús resucitó y le está hablando a sus discípulos, ¿cuántos discípulos había? Quiero que estén seguros, hermano. ¿Eh? 11. ¿No está bueno? ¿Están seguros que había 11, hermano? Y empiezan a recordar el versículo. ¿Están seguros que había 11 o están seguros que había 12? ¿Cuántos había? Hablen con seguridad, pero a mí no me gusta porque se dividen las respuestas, 11, 12. ¿Había 11 o había 12? Eran 12, pero había 11. Sí, había resucitado, pero ¿qué tiene que ver con que había 11 o 12? Judas ya estaba muerto. Judas ya se había juzgado. Se había suicidado. Entonces, había 11 discípulos ahí. Pero ¿por qué eligieron más a sus 11 discípulos, hermano? ¿Por qué le dijo ese mandato a sus 11 discípulos? ¿Por qué? Nomás a ellos. Había muchos que lo habían escuchado. Acuérdense del monte de las bienaventuranzas. Acuérdense cuando alejó la barca, hermano. Acuérdense cuando también el tiempo cuando le dieron con los panes y aquellos peces, le dieron alimento. Entonces Jesús predicó por muchas partes. Pero ¿por qué le dio el mensaje nomás a los 11? Ese es el punto. Miren, mientras que cuando Jesús predicaba, se juntaban multitud de personas. Jesús alejaba la barca y le seguían por los milagros. Hermano, vemos el caso, hermano, de que muchos de ellos nomás iban a ver qué pasaba con Jesús. Y luego se autoproclamaban guardaespaldas de Jesús. Otros iban por la comida cuando les dijo. Sí, pues les dijo. O sea, no todos iban con un corazón de escuchar esa palabra buena que Jesús tenía. Unos le dijo, ustedes me siguen porque me llenan el vientre. Por eso me siguen. Y eso pasa, ¿no? Hay varios que dicen, y eso le pasó a un hombre, hermano, fue real y me tocó ver ese hombre. Ese hombre, hermano, se congregaba en la iglesia donde nos congregábamos nosotros. Entonces, yo para ir a la iglesia tenía que caminar cerca de unas 16 calles, 16 cuadras pegar en el calorón, 16 calles. Pero al momento de ir a la iglesia, me encontraba un hombre de muleta, de silla de ruedas. De silla de ruedas, pero tenía los pies, hermano, no como comúnmente, que quedan inválidos y quedan con los pies doblados así, ¿no?
Los hombres los tenía así los tenía el hombre, así, rectos para allá, así, tiesos, como si tuviera dos palos, así, pero tiesos, hermano, bien raro. Y yo me miraba, pobre hombre. Pero ese hombre, un día se congregó en la iglesia, no un día, no, por mucho tiempo, pero él se congregaba en la iglesia donde iba ahí, donde iba mi esposa también. Y un día el pastor dio testimonio a ese y dijo, ¿usted ha visto un hombre que está por allá? Y yo sí lo he visto. Ese hombre, dice, era miembro de aquí de la iglesia. Pero ese hombre no venía a buscar a Dios de corazón, sino que ese hombre venía a enamorar a las hermanas. Y Dios lo reprendió y no hizo caso. Pero Dios le reprendió y no hizo caso hasta que Dios le habló y le dijo que se iba a quedar postrado en la sierra. Y así quedó el Señor. Así quedó. Y ahí está el testimonio. No sé si aún moriría el hombre ese. Estoy hablando de hace unos 25 años para atrás, 26 años para atrás. Y ya el hombre ya estaba mayor de edad. Y se volvió alcohólico también. O sea, algo tremendo, que hay una desgracia tremenda. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque con las cosas de Dios se juega. No, esto es real. Esto es verdadero, esto es real. Entonces, ¿por qué le dijo a los 11 nomás, hermano, ese mandato y no le dijo a todos allá? ¿Por qué estos hombres eran los que él fue y le dijo, hey tú, deja esto y sígueme. Hey tú, deja esa red y síganme. Hey, ustedes dejen eso y síganme. Hey, ustedes dejen eso y síganme. Ellos aceptaron seguir al Señor. Aceptaron escucharle, aceptaron seguirle, dejar todo. Pues hermano, Mateo tiene una posición buena, Mateo. Era el que le cobraba el impuesto, y ustedes saben, como que le ponían en la mesa y como que se caía una moneda. O sea, se da todo eso cuando hay esa y no está el temor de Dios. Entonces Mateo le dijo, ¿sabes qué? Vámonos, vente. Pedro, deja esa red, tú vas a ser pecador, vénganse. Y no, Pedro no renegó. ¿Y cómo vamos a mantener a mi familia? Mi suegra vive conmigo. ¿Cómo vamos a mantener a la familia? Él no pensó eso, sino que obedeció a la voz del Señor y fue y le siguieron. Judas, hasta Judas también se fue ahí. Pero fueron los que Dios llamó. A estos Dios los llamó. El Señor Jesús los llamó. No a la multitud que estaba apoyando criticando. No a aquellos que dijeron, mira, ese quiere que bebamos su sangre y comamos su carne. Vámonos. ¿Se acuerdan de ese punto? Hermanos, los guardaespaldas que se autoproclamaban guardaespaldas. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no molestes al maestro. Esos guardaespaldas se autoproclamaban. Y aquel gritaba con más fuerza el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no molestes al maestro. Y Jesús dijo, a ver, tráigame para acá ese. No le impidas que vengan a mí. Pero se autoproclamaban, hermano, igual. Por eso, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Jairo va y le dice a Jesús, mi hija está enferma, mi hija está enferma, ve para que le sanes, ve. Y al momento de ir, hermano, Jesús de camino a la casa de Jairo, hermano, de repente siente un destello de poder que salió de él. Siente un destello de poder y había un tumulto de gente ahí. Y dijo el Señor, ¿quién me tocó? Aquí dijeron, ¿cómo? Tú preguntas quién te ha tocado. Pues la gente te trae apretada ahí, tú preguntas quién te ha tocado. Yo sé que alguien me tocó porque no son los toques que ustedes me están dando. No es lo que ustedes por casi, no dice la escritura así, pero casi ustedes vienen nomás sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor. Ustedes nomás vienen para hacer bulto, para ver qué está pasando allá, para ver el chisme, por decirlo así. Pero algo sucedió aquí. Ustedes me van apretando, pero alguien, porque poder salió de mí. Algo salió de mí. Y volvió Jesús y aquella mujer que dijo, Señor,
Yo fui la que le tocó. Entonces, pero no todos los que iban defendiendo al Señor, no todos los que estaban en la orilla del mar ahí, o comiendo de los peces, o comiendo de los panes, se les dio ese mensaje. ¿A quiénes Jesús les dio el mensaje? A los que Él llamó personalmente. Hey, tú sígueme. Hey, tú sígueme. Hey, tú sígueme. Hey, tú sígueme. Completó los 12. ¿Sí me entienden? No me explico lo que quiero entender. Pero ¿a quién le dio ese mensaje en Mateo 28, 19? A los 11 que quedaban. Porque, hermano, a Judas también el Señor Jesús lo llamó para que lo entregaran. Ese fue el trabajo de él. Aunque el pago que tuvo fue muy drástico, ¿ah? Pero Dios es soberano y Dios sabe lo que Él hace. Entonces, le dio el mensaje a los 11. Y ¿a quién le dijo? Este y se traduce en que es una orden que no se puede desobedecer. ¿Y cómo se siente usted cuando usted le dice a su hijo que haga algo y no lo hace? ¿Lo premian? No me digan, el más manso de ustedes, el más manso de ustedes se molesta porque su hijo no lo obedece. El más manso de ustedes, no me digan. ¿O quién no se enoja cuando sus hijos no les obedecen? ¿Quién no se enoja? ¿Usted, hermano? No, que sí se molesta uno. Ahora, imagínense que estos 11 ignoraran este mensaje. Que esos 11 que están ahí, que Él llamó, ignoren este mandato. A esos 11. Y vamos a ir aclarando más las cosas. Ahora, la otra es, la otra palabra que dice, Mateo 19, no sirvió este. La siguiente palabra es el número 1, número 2. Y primeramente la primera palabra es una orden. Y la siguiente es similar, es otra orden. Vayan. Miren, y con eso se los voy a iluminar. En el tiempo de los jueces, nuestro hermano David nos dio una introducción acerca, a referencia, ¿verdad? Cuando estuvo mencionando que el libertador fue Moisés, el que le siguió fue Josué, y llegaron el tiempo de los jueces, donde al término del libro de los jueces, al principio del libro de Samuel, viene Samuel, ¿verdad? Pero en el tiempo de los jueces, la última parte del libro dice que en ese tiempo la gente hacía, como no había rey, no había autoridad, la gente hacía como bien le pareciera, lo que le daba en gana. Pero capítulos anteriores llegaba la opresión al pueblo de Israel, y aquí dice la escritura que clamaban y Dios le levantaba un juez, le levantaba un líder. Entre estos estaba Débora, estaba Barak, estaba Gedeón, estaba Sansón. Son jueces que se levantaron para libertar al pueblo de Israel por el clamor que ellos hacían. Pero después de que moría aquel juez, dice la escritura que aquellos iban otra vez y se corrompían. Se corrompían otra vez. Y volvía a traer la opresión.
Y clamaban y Dios les mandaba otro juez. Por ese tiempo en los jueces Dios levanta a Gedeón cuando estaba la opresión de los madianitas. Y Dios instruye a Gedeón y Gedeón no quería ir, y que una prueba y otra prueba para ver si tú me estás hablando y todo eso. Y ya Dios después extra le dio otra prueba ahí, mira, ve lo que están hablando aquellos. Y en el campamento de los contrarios, platicaba, tuve un sueño, que una bola grande se venía, le dijo el otro, esto no más que Gedeón, dijeron. Entonces ya Dios le confirmó a Gedeón de que Dios los iba a vencer. Entonces le dijo el Señor, ¿sabes qué? Son muchos estos, para vencer allá, son muchos. No va a ser que se gloríen y digan que por sus fuerzas vencieron. Mira, ve, pruébamelo, me dijo. Ve, diles que el que tenga miedo y quiera irse, que se vaya. Y sí, ¿sabes qué? Muchacha, mire, el que tenga miedo y quiera regresarse, como dice mi papá, pinta guaya para atrás. Y pum, se regresaron un puño, hermano. Se regresaron un puño. Muchísimo, mucho más de la mitad, muchos. Y el Señor le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Todavía son muchos estos. Llévalos al arroyo y te los voy a probar ahí. Ahí te lo voy a probar, dice, que aquel que se acerque a las aguas y lama las aguas, así como el perro que va y hasta abajo, ese, retáchamelo. Ese, dale para atrás. Pero aquel que se doble aquí y lleve el agua a su boca, a esa apártamelo. Y dice la escritura que fueron nomás 300 nomás. Y no es como la película, porque ahí se basaron la película. La película de los 300, ahí se basaron. ¿No sabían? Pero estos sí ganaron. No, estos sí ganaron. No, ¿por qué? Y no ganaron por sus fuerzas, sino que no necesitaron ni pelear. Ellos no necesitaron ni pelear. Dicen que agarraron unas toyotas y unas teras, y dijo que, ¿verdad que? Hay que rodearnos y cuando por Gedeón, por el Señor y por Gedeón, y que prendían las teas esas, hermano, y que quebraron las ollas. Imagínense, dice que quebradero de Dios y la lumbre de ahí, hermano, aquellos se les cruzaron los cables y se empezaron a matar entre ellos mismos. No tuvieron necesidad ni de pelear. ¿Sí me entienden o no me explico? Pero era una multitud. Entonces aquí, hermano, cuando dice el Señor, vayan, porque toda potestad es dada, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan como yo a ustedes les he hecho. Marcos 16, 15 dice de esta manera. Póngalo, hermano. Marcos 16, 15. ¿Cómo dice ahí, hermano? Por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo, el mismo mensaje. Y vayan por todo el mundo y predicar el evangelio. Y lo dice otra parte, el 16, hermana. ¿Qué dice ahí? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. como dicen, va a ser parte de los 11. No creyere, será salvo. Exactamente. Pero van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura, mira, hermano, todos tienen el derecho de escuchar la palabra de Dios, todo el mundo. No es un privilegio, es un derecho que tenemos de escuchar. Nadie puede evitar que escuchemos la palabra de Dios. Es un derecho que tenemos como creación de Dios, es un derecho que tenemos. Pero la decisión la tenemos nosotros si creemos o no creemos a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, ese va a ser parte de los 11. ¿Por qué parte de los 11? Porque entonces, si somos parte de los 11, de los que Él llamó, entonces vamos a tener que ir a cumplir mandándonos también. No sé si me entiendan.
Ahora, Mateo 28:19 dice, y es un mandato, vayan y hagan discípulos. ¿A quién les dijo esto? A los 11. ¿Por qué? ¿Por qué a los 11? Porque fue lo que Él escogió, los que Él llamó, los que Él autorizó para que estuvieran con Él y escucharan las enseñanzas con Él día y noche, aunque se dormían cuando Él oraba. Pero Dios le dio la autoridad a ellos. Ahora, cuando estos van y hacen discípulos, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, en pocas palabras, va a pertenecer a los 11 que yo llamé. Y por consecuencia, se vuelve a repetir el ciclo de la lluvia. ¿Saben cuál es el ciclo de la lluvia? Sí. ¿Eh? A ver. Se evapora el agua. Se evapora el agua, Hace nubes se hacen nubes y ven. y luego vuelven a caer. Condensación y la dilatación. No, son términos muy avanzados. No sería, ahí se dice, Sí, dilatación es por cuando llueve. Pues. Ahora, y luego, pero vuelve el mismo ciclo, ¿va? Ajá. Así está el ciclo del agua, está el ciclo. Lo mismo pasa aquí. Ok, ya Jesús le dice a los 11, vayan y hagan discípulos. El que quiere fuera bautizado será salvo. O sea, van a ser parte de ustedes 11. De ustedes va a salir todo lo demás. No me dio para nada. No, ya no. ¿Sí van a entender? No van entendiendo. O sea, está Jesús. Primero, después de Jesús vienen 11. Es como si viéramos comúnmente lo que es una pirámide, pues. No van a pasar de fuego, ¿verdad? Para el próximo le traigo unos lentes también van a ver ustedes. Mire, 11. Jesús les da el mandato a los 11. De los 11 viene esto. A todos los que creyeron. Ahora, los que creyeron se vuelven parte de estos. ¿Verdad? Y esos que creyeron van y predican el Evangelio. Ahora estos hacen parte de ellos y por consiguiente parte de esto, del reino. ¿Sí me entienden? Pero, mira, hermano, es que esto, muchos dicen, es que yo no tengo el don del evangelismo. Yo tengo el don para esto, yo tengo el don para el otro. Pero Pablo le dice a Timoteo, ve y haz obra de evangelista. Timoteo iba a ser un pastor. Pero le dijo, ve y haz la obra de evangelista. Y después, la otra semana, no se lo pierda, por favor. Vamos a ver otros puntos más. Ese versículo no ha terminado. Pero lo vamos a ir viendo para ganar conciencia de esto, hermano. Y vuelvo a decir esta palabra, dad de gracia lo que de gracia recibiste. A Jesús toda potestad me es dada, esta autoridad se la da a sus 11 discípulos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ahí mismo en Marcos, vais a pasar semana Marcos, el 17. Después van a tener autoridad porque van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas. Si vienen cosas mortíferas, especiales, serpientes, no les va a hacer daño. Porque Dios ya les da Jesús les da una autoridad a ellos. Les dio la autoridad de que nada los vaya a dañar, porque va a una autoridad de Él, porque toda potestad me es dada. Ahora, esa potestad se la transfiero a ustedes, y ustedes se la van a transferir a los demás, y los demás a los demás, y los demás se les va así. ¿Me entienden o no me explico? Con esto, hermano, yo pienso que nos vamos a llevar con este tema del evangelismo, sin temor a equivocarme, sí, casi le vamos a andar pegando a un año que vamos a estudiar esto. Dice el hermano Víctor, ya me salvé después de explicar por un año. Ya, pero es muy interesante esto, hermano. Lo hemos leído muchas veces, pero ya desglosarlo y agarrar nuestra responsabilidad de aquí, eso es lo que nos cuesta a nosotros.
Pero ahí está el mensaje y vamos a apoyarnos con más escrituras acerca de este mensaje. ¿Qué te parece? Bueno, pongamos el pie, ya se fue el tiempo. Ya se fue el tiempo. Vamos a despedirnos por hermano Roger. Nos va a dar 10 minutos nomás, hermano. 10 minutos nomás. No, ¿los tiqueteros trabajan los niños también? Sí. Ahí va una. Oh, sí. Dime, 10 minutos, hermano, para volver 10 minutos. Ahorita en 10 minutos volvemos, hermano. Nos vamos a hacer el receso y vamos a venir a seguir cantando al Señor y escuchar la predicación. Gloria